Oye, necesito hablar contigo de algo serio, tómate un momento para venir aquí. El señor Turner, el presidente de la segunda generación, me llamó y fui a su oficina. Mi contrato había expirado, por lo tanto, lo más probable es que estuviera relacionado con eso. Hemos terminado aquí. Ya que tu contrato ha terminado, por favor, recoge tus pertenencias y no vuelvas a contactarme nunca más. El señor Turner simplemente sonrió mientras me presentaba el contrato, a pesar de que había muchas cosas de las que teníamos que hablar, como los sistemas de la empresa o mi dinero de indemnización por despido. Para mi sorpresa, el contrato ya no incluía la cláusula de indemnización por despido. ¿Qué? ¿Qué es esto? Asumiste que el contrato era el mismo que antes y ni siquiera te molestaste en revisarlo. Tú eres responsable de eso. Era cierto. Después de que fue elegido presidente, había firmado el contrato, que se extendió hasta fin de año. No había leído el contrato completo porque parecía casi idéntico a los anteriores. Nunca pensé que la cláusula de indemnización por despido sería eliminada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué gastaría dinero en una indemnización por despido para alguien como tú? Lo habrías descubierto para ahora si fueras inteligente. La ira me invadió y me resultó difícil controlar mis sentimientos. Sí, tuve la culpa por no leer cuidadosamente el contrato y no iba a discutir sobre eso. Sin embargo, el hecho de que el señor Turner estuviera abandonando todo lo que el presidente anterior defendía era algo que no podía tolerar. Alguien como tú no vale nada, así que presta atención, cuando tu contrato expire, no habrá indemnización por despido. Adiós. Supe que había terminado con él en el instante en que escuché esas palabras. Inmediatamente fui a buscar mi computadora portátil. Soy Lucas y trabajo como ingeniero de software. Comencé a trabajar en este campo hace 10 años, inmediatamente después de graduarme de la escuela secundaria. El camino para convertirme en ingeniero no fue sencillo. Gracias por tenerme a partir de hoy. Oh, ya veo. ¿Eres Lucas? Te conozco. Colaboremos eficazmente. Fui criado por mi madre soltera después de que mis padres se divorciaron cuando estaba en la escuela intermedia. Mi padre había estado a cargo de todo el dinero, así que cuando se fue, se llevó todo con él. Después del divorcio, la vida fue bastante difícil. Sin embargo, mi madre se esforzó mucho para ayudarme y pude completar la escuela intermedia. Hice todo lo que pude para ayudar a mi mamá trabajando en empleos a tiempo parcial para pagar mi propia matrícula mientras estaba en la escuela secundaria. Sin embargo, mi madre finalmente se enfermó y no pudo seguir trabajando. En ese momento, opté por buscar un trabajo en lugar de continuar con la universidad. Primero debes entender los fundamentos, ya que eres un novato. Hay varias cosas que tener en cuenta, como escribir código que sea eficiente. Rápidamente se te dará responsabilidad si te esfuerzas. Sí, señor. Progresivamente adquirí las habilidades y la información necesarias para ser ingeniero bajo la dirección de mi superior, Mark. Sin embargo, yo era la única persona sin título universitario en la organización. Era un recién graduado de la escuela secundaria trabajando a tiempo parcial, mientras que todos los demás ingresaron como graduados universitarios. A pesar de tener el mismo objetivo, estábamos comenzando desde lugares muy diferentes. Nunca se me confiaron trabajos importantes debido a mi estatus. Mi falta de un título universitario fue una barrera importante, a pesar de que se evaluaba la habilidad. Aunque lo sabía desde que me aconsejaron que me esforzara por un empleo a tiempo completo, era difícil continuar. Eres capaz de hacer esto. Creo en ti. Aunque sé que es difícil ganarse la confianza de la empresa, sigue esforzándote. Sí, seguiré. Me esforcé más que nunca después de eso para convertirme en un ingeniero exitoso. Seguí estudiando en línea todos los días una vez que regresaba a casa. Un año después, sabía más que los recién graduados universitarios. Permítame presentarles a Timothy, de la división de ventas. Es un gusto conocerte. Lo conozco desde la universidad. Tenemos una larga historia de amistad. Un placer conocerte. A pesar de que había estado produciendo un buen trabajo en la empresa, me vi obstaculizado en muchos aspectos por el hecho de no tener un título. Mark fue el único que realmente me ayudó a pesar de esto, e incluso me presentó a un vendedor llamado Timothy.
Aunque la introducción no tenía relación con mi profesión, me sentí confiado porque Mark daría fe de mi carácter de tal manera. Por eso, le di las gracias. Estoy agradecido por hoy. Por favor, dame otra invitación. Después de eso, a Timothy también le empecé a agradar y nos hicimos lo suficientemente cercanos como para que ocasionalmente me invitara a tomar algo. A medida que mis habilidades de ingeniería mejoraban, finalmente me asignaron a un pequeño proyecto. Eventualmente me convertiría en el gerente de un gran proyecto después de adquirir más experiencia. Ese era el objetivo en ese momento. Timothy una vez más me invitó a tomar algo después del trabajo. Aprecio que hayas venido esta noche. No podré salir a beber por un tiempo porque probablemente me voy a ocupar bastante pronto. ¿Estás ocupado? ¿Hay un nuevo proyecto en marcha? El proyecto no es particularmente nuevo. Me estoy independizando. Estoy montando mi propio negocio. Sin embargo, todavía falta mucho. Nunca había oído hablar de eso antes, así que me quedé completamente asombrado cuando Timothy dijo esto con una amplia sonrisa. Sabía que hacía un excelente trabajo. Era relativamente joven, pero tenía un trabajo respetable y llevaba una vida cómoda. Eso implicaba que lo más probable era que estuviera ganando un buen sueldo, pero nunca dio ninguna señal de querer independizarse. ¿Te vas a independizar? Sí. No quería irme en malos términos porque le debo mucho a esta organización por haberme cuidado y tratado bien. Por esta razón, he estado hablando cuidadosamente con ellos para asegurarme de que la salida sea sin problemas. Entiendo. Eso es increíble. Estoy impresionado y asombrado al mismo tiempo, porque nunca he considerado independizarme. Timothy estaba pensando en el negocio que le había ayudado, no solo en sí mismo. Eso se podría esperar de cualquier profesional, pero su éxito probablemente se debió en gran parte a su manejo cuidadoso de todo y a su evitación de causar controversia. Timothy luego profundizó más sobre sus intenciones. Tenía la intención de iniciar una empresa minorista en línea utilizando los contactos que había hecho. Eso suena fantástico. Te deseo suerte. Sin embargo, todavía tengo un largo camino por delante. Tengo mucho trabajo que hacer antes de estar preparado. Ya que tardará tanto en estar listo, quiero trabajar solo en ello durante el primer año después de dejar la empresa. ¿No podrías organizar las cosas para que funcionen sin problemas y luego dejar la empresa más tarde? No puedo equilibrar el manejo de un negocio secundario con el trabajo del que ahora soy responsable. Además, no sería considerado con la empresa. Todos a su alrededor lo admiraban y lo querían por su autenticidad. Eso es lo que realmente pensé. Lo pasamos muy bien en nuestra gran celebración esa noche. Sin embargo, después de escuchar la experiencia de Timothy, también comencé a considerar independizarme. La narrativa de Timothy alimentó aún más mi deseo de ponerme en una situación en la que pudiera confiar completamente en mis propias habilidades. El deseo de demostrar mis habilidades se había encendido, pero me di cuenta de que todavía me quedaba mucho por hacer antes de ser verdaderamente reconocido como ingeniero. Proyectos al mismo nivel que los que estoy trabajando hoy pueden ser gestionados independientemente por mí en el futuro. Quiero iniciar mi propio negocio de desarrollo de software, expandir mi cartera y asumir trabajos independientes. Al final del mes, tomé la decisión de dejar la empresa después de hablar con Mark y mis jefes. Me sentí preparado para dar lo mejor de mí, incluso si era un movimiento arriesgado y carecía de un plan claro. Timothy me extendió una oferta para colaborar conmigo un año después. Aunque era una oferta tentadora, me puse en una situación desafiante. En realidad, había lanzado recientemente mi propio negocio y había hecho una transición exitosa al trabajo independiente. No podía simplemente ir a trabajar para otra persona ahora, incluso si era una oportunidad fantástica. Aprecio la oferta, sin embargo, recientemente inicié mi propio negocio. Es una empresa de desarrollo de software, pero sigo siendo el único empleado. ¿En serio? Eso es increíble. Bien hecho. Aunque Timothy respondió con entusiasmo, supe que probablemente no era la respuesta que estaba buscando. Estaba realmente contento por mí, aunque indudablemente pensó que yo aceptaría con entusiasmo su oferta de trabajar para su empresa. Bueno, supongo que simplemente debería asignar la tarea a un subcontratista de tu organización, ¿no? Es una empresa de desarrollo de software, ¿verdad? Debes construir nuestro sistema para mí.
¿Eres confiable? Ya que operas tu propio negocio, podemos subcontratar en lugar de contratarte como nuestro ingeniero interno, que es lo que esperaba. Había asumido algunos trabajos independientes antes de iniciar formalmente mi propio negocio, pero este proyecto, crear una aplicación web para una empresa de comercio electrónico, era, con mucho, el más grande que se me había ofrecido. Todo tendría que ser construido desde cero por mí mismo. Timothy confió en mí a pesar de la inexperiencia de mi empresa, y yo estaba resuelto a hacer todo lo que estuviera en mi poder para cumplir con sus expectativas. Desde el fondo de mi corazón, realmente lo sentí. Después de eso, mantuvimos nuestra relación y trabajé en la enseñanza de su equipo de ingeniería y en el desarrollo y mantenimiento de sistemas. 30 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos y Timothy se jubiló. El señor Turner, quien había sido vicepresidente durante unos años, fue elegido presidente a medida que envejecía. Oye, ¿tienes un minuto? Sí, entiendo que estás bajo contrato. Es posible que quieras empezar a buscar otro empleo porque quiero despedir a todo el personal contratado una vez que tome el control. Fui abruptamente convocado e informado de esto. Para este punto, pude arreglármelas sin el trabajo de la empresa de Timothy porque mi propio negocio se había expandido significativamente. Aunque me gustaría concentrarme únicamente en mi negocio, mi amistad con Timothy me mantuvo empleado allí como contratista externo. No me importaría volver a mi propio negocio a tiempo completo, pero me sorprendió lo abrupta que fue la comunicación. ¿Qué significa esto para ti? Es bastante abrupto. Quiero decir, no voy a gastar mi dinero en alguien como tú. No necesitamos individuos inútiles perdiendo el tiempo en computadoras. Sin dudarlo, el señor Turner me dijo esto directamente. Era obvio que solo le importaban las credenciales académicas de las personas desde que se convirtió en vicepresidente, pero no estaba seguro si eso era una medida de reducción de costos o si simplemente no le agradaba. Evaluó el desempeño de cada persona en el trabajo solo basándose en su formación académica. Esto tiene algo que ver con el hecho de que no me gradué de la universidad. Vaya, lo has adivinado. Podrías entender tanto incluso con una graduación de la escuela secundaria, ¿no lo confirmarías? Confirmando mis sospechas, suspiré. Esta organización emplea a trabajadores con una amplia gama de antecedentes educativos. Algunos solo han completado la escuela secundaria, mientras que otros han asistido a escuelas vocacionales o instituciones de menor rango. Algunos de ellos incluso habían completado la escuela intermedia. Timothy siempre tomó decisiones de contratación sin considerar el nivel de escolaridad del solicitante. En el mundo moderno, puedes aprender una variedad de talentos por tu cuenta. El señor Turner tenía en alta estima la educación superior y no se dio cuenta de que el valor de una persona no está determinado por su título universitario, probablemente debido a su propio éxito académico. Pero no pude evitar suspirar una vez más. ¿Me estás despidiendo ahora mismo? No, realmente no soy tan frío. Yo te extenderé el contrato hasta fin de año, ¿de acuerdo? No olvides encontrar otro empleo después de eso. ¿Fue así como mostró amabilidad? Sin embargo, había invertido 30 años en este negocio. La empresa era considerablemente más grande que la mía porque Timothy siempre priorizó su expansión, pero yo había manejado mi propio negocio y apoyado a la corporación. Puede que suene engreído, pero le había dado a Timothy mi tiempo y experiencia a cambio de todo lo que había hecho por mí, y ahora el señor Turner me estaba despidiendo fríamente sin saber nada de eso. Al darme cuenta de que quejarse no cambiaría nada, suspiré profundamente y resolví dar lo mejor de mí hasta la conclusión de mi contrato. Pero oye, ¿por qué no vas a limpiar el baño o algo? ¿Qué? ¿Limpiar el baño? ¿Quieres decir eso? Básicamente, eso es todo lo que puedes hacer como una persona inútil. Ponte a trabajar. El presidente te ha dado la orden. El señor Turner no solo me acosó a mí, sino que acosó a todos los empleados que iban a ser despedidos. Además de ser constantemente sermoneados, se nos hizo realizar tareas que estaban fuera del ámbito de nuestros trabajos, como limpiar los baños. Y siguió y siguió. Seguí trabajando en las tareas que se me asignaban a pesar del entorno. Podría haber renunciado inmediatamente, por supuesto, pero no quería molestar a los otros trabajadores ni a la empresa. Gracias por su ayuda hoy. De nada. Por favor, póngase en contacto si tiene alguna otra consulta. Finalmente llegó mi último día, pero seguí trabajando hasta fin de año. Oye,
necesito hablar contigo de algo. Tómate un momento para venir aquí. El señor Turner me llamó y fui a su oficina. Lo más probable es que tuviera que ver con la expiración de mi contrato. Hemos terminado aquí. Ya que tu contrato ha terminado, no me llames nunca más y empaca tus pertenencias. Fue su actitud arrogante lo que me dejó sin palabras. ¿Qué habría estado pensando el señor Turner? Todavía teníamos problemas de los que hablar, como el sistema en el que trabajaba y el dinero de la indemnización por despido. No podía haber un simple adiós. ¿De qué estás hablando? Debemos hablar sobre el sistema y la indemnización. Idiota inútil. No recibirás ni un solo centavo de indemnización. Ríndete en tu intento de agotar los recursos de esta empresa. No estaba haciendo una petición irrazonable. Timothy me había prometido una indemnización por despido igual a la de un empleado normal. El contrato debería haber dejado eso claro. Aunque no necesitaba el dinero, Timothy me lo dio como muestra de gratitud. Debería estar en el contrato, la parte sobre la indemnización por despido. ¿Estás hablando de este contrato? El señor Turner sonrió con suficiencia y sacó mi contrato. Parecía ser el idéntico que había firmado cada vez. Con seguridad, dijo, si realmente vas a recibir una indemnización, muéstrame dónde lo dice. Busqué la disposición en el contrato que obtuve de él. Rápidamente pasé a la última página porque generalmente había estado escrita al final. Sin embargo, no se mencionaba el dinero de la indemnización por despido. También revisé las otras páginas, pero no pude encontrar nada. Incluso abrí la copia que estaba guardada en mi teléfono como PDF. Me sorprendió descubrir que mi copia tampoco tenía la cláusula de indemnización por despido. Por lo tanto, el documento no fue fabricado por el señor Turner. ¿Qué está pasando? No te molestaste en comprobarlo, ya que asumiste que era lo mismo que antes. Tú eres responsable de eso. Era cierto. Había firmado el contrato después de que fue elegido presidente y lo había extendido hasta fin de año. No había revisado cada línea porque parecía ser casi lo mismo que los contratos anteriores. Nunca pensé que la cláusula de indemnización sería eliminada. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Crees que para alguien como tú, malgastaríamos dinero en indemnización por despido? Lo habrías descubierto para ahora si fueras inteligente. Tuve que esforzarme por controlar mis emociones mientras la ira brotaba de lo más profundo de mi estómago. Sí, mi error fue no leer el contrato completo. No iba a debatir sobre ello, pero no podía pasar por alto el desprecio descarado del señor Turner por los valores que Timothy había mantenido. Alguien como tú no vale nada, así que presta atención, cuando tu contrato expire, no habrá indemnización por despido. Adiós. Perdí la paciencia por completo en ese momento. Aunque nunca pensé que sería tan egocéntrico, me dejó claro el tipo de presidente que era. Lo entiendo. Agradezco todo lo que has hecho hasta ahora. Después de decir eso, me incliné y volví a mi trabajo. Naturalmente, no iba a pasar esto por alto. El mismo trato debe darse a quienes se comportan injustamente. Recogí mis pertenencias, me despedí de mis compañeros de trabajo y partí de la organización. Abrí mi computadora portátil y empecé a trabajar en algo tan pronto como llegué a casa. El señor Turner me llamó al día siguiente. Oye, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué me contactas a una hora tan temprana y gritas así? ¿Dónde están tus modales? ¿Apagaste todos los sistemas que usamos? Eso es lo que está pasando. Aunque no lo había oído gritar así antes, no me sorprendí. Aunque sabía que esto se acercaba, no estaba preparado para que él se pusiera en contacto conmigo tan rápidamente. Ciertamente lo hice. Mi contrato no fue renovado por ti. ¿Qué? ¿Qué acuerdo? No sabes absolutamente nada. Tú también eres el presidente. Mientras lo decía, no pude evitar sonreír. Ahora mi actitud estaba haciendo que el señor Turner, con su orgullo inflado, me gritara aún más. ¿Sabes siquiera lo que estoy haciendo? No tengo idea de qué te propones. ¿Por qué tendrías el poder de deshabilitar el sistema cuando siempre estabas manipulándolo? Nadie más lo sabía. ¿Cómo es posible? El señor Turner obviamente no sabía lo que había estado haciendo por la empresa cuando tomó el relevo de Timothy. Debió haberle enseñado todo,
Pero él lo ignoró o lo olvidó. Ahora que el sistema de la empresa estaba caído, estaba en pánico. El software de contabilidad y las aplicaciones de gestión de empleados estaban entre los sistemas afectados. Al final de cada mes recibimos una montaña de facturas de nuestros numerosos trabajadores remotos. Esto estaba a punto de salir horriblemente mal. Di algo. Estoy abierto a renegociar el contrato. Como CEO de la empresa que creó el sistema, incluso podríamos pasar del enfoque de tarifa de uso anterior a una estrategia de compra. Por supuesto, primero debes disculparte de rodillas. ¿Qué? Lo dije claramente. Sabía que podría haber repercusiones por esto. Aunque ya había notificado a los equipos de contabilidad y gestión, mi reputación podría sufrir si Timothy se enteraba. Estaba absolutamente en mi derecho de limitar el acceso al sistema y no renovar el contrato, pero no podía evitar preguntarme si Timothy se sentiría decepcionado de mí. Ese pensamiento persistió. Sin embargo, no pude pasar por alto las acciones del señor Turner. Se han extralimitado. Vengan a la oficina porque voy para allá ahora mismo. Esa misma tarde fui a la empresa porque no quería mantener el sistema desconectado indefinidamente. Oye, te estaba esperando. Vamos a la oficina del presidente. Me sorprendió ver a Timothy en el vestíbulo esperándome. Debió haber acudido a la empresa rápidamente después de enterarse de la situación. Tenía mi justificación, pero no tenía idea de lo que Timothy estaba pensando o cuánto sabía. Mientras caminábamos hacia la oficina del presidente, ninguno de los dos habló. Disculpa. Después de tocar, Timothy entró en la oficina del presidente, donde el señor Turner estaba de pie con severidad y autoridad. Lo siento mucho. Realmente me disculpo por el maltrato que recibiste y te pido amablemente tu perdón. Para mi sorpresa, fue Timothy quien se disculpó conmigo. Espera, ¿qué está pasando? ¿Por qué Timothy expresa arrepentimiento? Estaba a punto de inclinar la cabeza y el señor Turner estaba desesperado por detenerlo. Era obvio que el señor Turner creía que Timothy lo apoyaría y estaría enojado conmigo, pero la verdad era completamente diferente. Timothy, por favor, levanta la cabeza. Deja de comportarte así. Deberías disculparte con él. ¿Qué tipo de tonterías estás diciendo? Conocía a Timothy desde hacía 40 años y nunca lo había visto tan furioso. El señor Turner estaba obviamente asustado por la fuerza de su ira. La atmósfera de la habitación se volvió tensa de inmediato. Por favor, no exacerbes mi ira ya existente. ¿Quién crees que está a cargo de este desastre? Bueno, ¿ves? Estás intentando imponer las cosas con una mentalidad autoritaria, negándote a aceptar la responsabilidad por tus acciones. Nunca imaginé que serías una persona así. Nunca te habría elegido para ser presidente si lo hubiera sabido. Pero, ante todo, debes disculparte. La voz de Timothy era baja y amenazante, y el señor Turner se volvió hacia mí y bajó la cabeza, claramente deprimido. ¿Qué? Primero que nada, lo siento por el contrato. El señor Turner murmuró que lamentaba lo que había hecho. En ese momento me interesaba más la respuesta de Timothy, pero tal vez asumió que estaba furioso por no obtener la indemnización por despido. ¿Qué haría Timothy al respecto? Entonces, ¿cómo vas a aceptar la responsabilidad por lo que hiciste? No eres un niño y definitivamente no eres un trabajador típico. Has dañado esta empresa. ¿Cómo vas a arreglar las cosas? El señor Turner se había puesto blanco y Timothy lo había fijado directamente en su mira. Probablemente estaba buscando la respuesta correcta, pero no podía pensar en nada que tuviera sentido. Siempre había sido egocéntrico y usaba la fuerza para aplastar todo lo que no le gustaba. Era difícil pensar que alguien como él sería tan sincero como Timothy esperaba. Se podría negociar un nuevo acuerdo. La tarifa de uso será mayor de lo que era antes, y me aseguraré de ofrecer una tarifa más alta. No es de eso de lo que estoy hablando. La cara del señor Turner se retorció de terror mientras la voz de Timothy reverberaba por toda la oficina del presidente. Era obvio que había puesto una trampa y descubrió su error demasiado tarde. Ahora Timothy estaba realmente enojado. Déjame ser claro, estás despedido. Si no te das cuenta de la gravedad de lo que hiciste, no te dejaré dirigir esta empresa por más tiempo. ¿Qué? ¿Seguro que estás bromeando? Entonces el señor Turner tropezó.
¿Crees que las bromas son apropiadas en este momento?, replicó Timothy. Tu mente debe estar en las nubes si realmente crees eso. Parece que tu cerebro es más diminuto que un microbio. Pero escuché que desprecias a aquellos que han completado la escuela secundaria. Los mordaces comentarios de Timothy dejaron al señor Turner completamente aturdido. Ni siquiera yo estaba preparado para que Timothy usara la palabra despedido, pero demostró lo en serio que se tomaba esto. Timothy añadió, lo que hiciste es completamente imperdonable. Abusaste de tu autoridad como presidente para promover tu agenda personal en lugar de los intereses de la empresa. Ese tipo de persona no tiene nada que hacer dirigiendo una empresa. Espera, por favor. No puedes cambiar de opinión, suplicó el señor Turner. No puedo ser despedido así. Reconozco que lo que hice fue un error grave, pero lo entiendes, ¿no? No puedes ser perdonado por lo que hiciste, y no te perdonaré. Acepta la responsabilidad y renuncia a esta organización. El señor Turner cayó de rodillas mientras Timothy decía esto. Comenzó a llorar en voz alta y se inclinó frente a Timothy, en contraste con su habitual comportamiento controlador. Te lo suplico, ¿no me perdonarás? ¿Crees que todo se resolverá sollozando y suplicando perdón? Compórtate como un hombre y acepta la responsabilidad por tus acciones. Timothy se negó a ceder a pesar de las repetidas disculpas e intrigas del señor Turner. Entonces Timothy me acompañó a una sala de reuniones cercana y fuera de la oficina del presidente. Con voz llena de tristeza, Timothy añadió, me disculpo sinceramente por todo lo que sucedió. Desde que lo nombré presidente, también tengo parte de la culpa de esto. Nunca pensé que se volvería así. Me disculpo sinceramente. Nunca responsabilicé a Timothy por nada de esto porque ya se había disculpado conmigo antes de que entráramos en la oficina del presidente. Aunque Timothy no tenía que disculparse, esta era su forma de ser genuino. Timothy, no tienes que disculparte. Esto no es tu culpa. No te das cuenta de cuánto me has ayudado. Esta empresa no existiría como lo hace ahora sin ti. Tratar a alguien como tú, un miembro vital del equipo, con tanto desdén era inaceptable. Los ojos de Timothy se llenaron de lágrimas mientras expresaba su agradecimiento. Podemos usar nuestro sistema por menos de una décima parte del costo típico porque lo construiste por una fracción del precio de mercado. Dedicaste tu tiempo a capacitar a nuestro equipo de ingeniería a medida que la empresa se expandía. Incluso nuestras lecciones de programación recién iniciadas se benefician de tu ayuda. Gracias a ti, esta empresa prosperó durante 30 años. Siempre estuviste ahí para mí, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles para la empresa o cuando yo tenía problemas personales. Tu presencia es la razón por la que hemos progresado hasta este punto. Lo aprecio sinceramente. Mientras hablaba, Timothy me tomó la mano con fuerza y me miró a los ojos. Yo también me emocioné hasta las lágrimas al verlo en ese estado. Timothy me debía tanto. Tú me presentaste a clientes y me mostraste cómo administrar un negocio. Yo te debo tanto. Dudo que alguna vez pueda pagarte todo lo que has hecho por mí. Escuchar eso hace que todo lo que he hecho valga la pena, dijo Timothy con una sonrisa. Lo aprecio sinceramente y una vez más, me disculpo por todo lo que sucedió. Podríamos seguir trabajando juntos, aunque sé que no estoy en posición de preguntar. Timothy parecía arrepentido, pero yo tenía mi respuesta lista. Obviamente, estoy emocionado de colaborar contigo una vez más. Reafirmamos nuestra asociación con un fuerte apretón de manos. Finalmente, el señor Turner perdió su trabajo y fue expulsado de la organización. Como el negocio de Timothy era considerable, las noticias del señor Turner se difundieron rápidamente tanto dentro como fuera del sector. Parece que no pudo conseguir empleo. Vive solo en el anonimato después de perder su trabajo y ser abandonado por su familia. Había desperdiciado la mayor parte de sus ganancias a lo largo de los años y su exesposa se había apoderado de lo poco que le quedaba como manutención infantil. Obviamente, llevaba una vida horrible, pero era un final apropiado para alguien que había causado tanto daño. Por mi parte, me he estado concentrando en administrar mi propio negocio mientras mantengo mi estrecha amistad con Timothy. Ahora que ha vuelto a su puesto de presidente, Timothy está comprometido a capacitar al futuro CEO de la empresa. Me informó, me estoy tomando mi tiempo para desarrollar un gran talento que trajimos e interesamos en el puesto de presidente. Eso es fantástico.
De nuevo, me encantaría aprender más de ti. También he estado considerando la posibilidad de que pronto sea el momento de entregar mi negocio a otra persona. Cuando llegue el momento, tendré que aprender esas habilidades de ti. Una de las cosas más importantes en mi vida fue conocer a Timothy. Naturalmente, no puedo afirmar que la vida siempre haya sido sencilla. Ha habido dificultades, obstáculos y momentos en los que me sentí emocionalmente atrapado. Sin embargo, cada vez que miraba a Timothy, pensaba, quiero trabajar tan duro como él. Timothy también tenía la misma opinión de mí. Con frecuencia, no logramos reconocer hasta qué punto estamos ayudando a los demás porque la vida es impredecible. Por esta razón, creo que es fundamental tener fe en nuestro camino actual. Un mejor mañana y futuro sin duda te esperarán. Únete a aquellos que te valoran y a quienes tú valoras a cambio. Vive plenamente y concéntrate en el aquí y ahora. Esta lección se me ha quedado grabada y tengo la intención de vivir mi vida de acuerdo con ella a partir de ahora.